Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera mesa de la jornada. La verdad que hay que felicitar a los organizadores porque el diseño y los aspectos que se han tocado en las mesas yo creo que son totalmente complementarios. Aunque toda la jornada gira en torno a las tendencias en la incorporación de los fármacos innovadores, hemos tenido una primera mesa donde hemos visto cuál es el papel de las agencias reguladoras. En una segunda mesa pues se han visto los aspectos metodológicos de los estudios y en esta tercera mesa vamos a ver un poco el papel de las HTAs, o sea, las agencias de evaluación de tecnología sanitaria que colaboran. Porque yo creo que ya salió un poco en el debate de la primera mesa. ¿Qué pasa con la incorporación de la innovación? Pues que hay distintos protagonistas en todo este juego. A ver, por una parte, y no coinciden, ese es el problema más grande que nos vamos a encontrar. Por una parte tenemos al regulador, las agencias reguladoras. Por otra parte tenemos al decisor, es decir, aquel organismo que decide si se va a financiar o no y a qué precio. Y por otra parte, en muchísimos países de la Unión Europea es distinto el pagador. Con lo cual, a esto también hay que unir al paciente, a la industria farmacéutica propietaria del medicamento y a los clínicos. Tendremos que establecer alguna línea de colaboración, cooperación entre todos estos distintos agentes para poder ver cuál es la vía más óptima de trabajar todos cooperativamente. Por eso digo que el diseño de la mesa ha estado, para mi opinión, muy acertado en ese sentido. En esta mesa que tenemos de ponente a Jorge Mestre Ferrandiz, licenciado en Económicas, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y que trabaja para la Office of Health Economics, una oficina de investigación económica y consultora de Londres, que tiene una experiencia abundantísima en todo lo que es no solo economía de la salud, sino en todos los temas de precio y de reembolso del NICE, del National Health Service, pero también de otros países de la Unión Europea. Con lo cual, él nos va a dar en su exposición unas pinceladas de cómo funcionan en este papel las agencias, las distintas HTAs, que también hay diferencias, porque en unas tienen capacidad decisora, pero en otras no, solo asesora. Con lo cual, todavía se nos complican más todos estos elementos en los que tenemos que trabajar colaborativamente. Y además, porque hay muchas agencias, muchas HTAs, pero claro, ¿son transferibles los estudios y los datos que obtienen cada una de ellas? Porque todos habéis oído hablar que el NICE trabaja con el famoso ratio coste-efectividad incremental y la agencia sueca también. Pero hay otras agencias como la alemana y la francesa también con gran prestigio en este tipo de campo que no trabajan con el ICER. Hay agencias que solo estudian costes directos sanitarios y hay otras que estudian costes directos sanitarios y no sanitarios. Y hay alguna que ya empieza con los costes indirectos, o sea, aquellos costes que se pueden incurrir por lo que deja de trabajar un usuario por una muerte prematura. Entonces, claro, llega un momento que decíamos, ¿podemos llegar a extrapolar los resultados de todas las agencias? Poco complicado, a lo mejor con tu ponencia se nos aclarará. Bueno. Y luego, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de ver un poco el ojo, echarle un ojo a su ponencia, nos va a contar algunos programas de la agencia del NICE que pueden ser, llamémosle, entre comillas, equiparables a lo que nos han contado en la primera mesa de tipo Prime o incluso los programas de acceso precoz, que han ido cambiando, pero vemos cómo las agencias reguladoras también se tienen que subir al carro de ir mejorando sus procesos. Sin más, vamos a darle la palabra a Jorge. Gracias, Carolina. Y antes de nada, gracias, por supuesto,
¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes. Ya sé que siempre después de la comida es complicado mantenerse con los ojos abiertos, pero bueno, voy a intentar hacer mi presentación lo más animada posible. Y antes de nada, obviamente, agradecer a ACID y al Instituto Roche por invitarme. Es un honor y un placer estar aquí y que de hecho me inviten sobre un tema que obviamente es muy fácil. El papel del financiador en los procesos de acceso temprano a fármacos. Obviamente es un tema que no conlleva ninguna dificultad, no hay temas políticos y demás. Bueno, antes de empezar con la presentación, tenemos aquí a Iñaki. De hecho, sale aquí, Iñaki sale aquí. Y no sabía que venía porque el programa que me mandaron no salía él como moderador de la primera mesa. Esto fue en Diario Pharma. Se organizó una jornada hace un par de semanas y ahí tenemos el titular: las comunidades autónomas esperan que la evaluación de HTA por la EMA se haga realidad. HTA no es hipertensión arterial, sino Health Technology Assessment. Entonces, yo con esto ya dije, ya estamos juntando la EMA, eficacia, seguridad con coste-efectividad. Interesante. Tenemos a Antoni Gilabert, que me imagino que todo el mundo conocerá, pero es el equivalente de Carolina en Cataluña. Por cierto, tienes que salir más en la prensa, porque no... sus comentarios fueron: unir la evaluación económica de tecnologías sanitarias con la evaluación del medicamento sería lo deseable. Evaluar centralizadamente. Un radar de la innovación. Por cierto, conozco a Tony bastante bien, o sea que tenemos al equivalente en Madrid, Encarna. Cuando la administración empieza a plantear preguntas acerca de los nuevos medicamentos, ya están comercializados. Llegamos muy tarde. Y tenemos a Iñaki, que nos dice que contar con información suficiente y con la antelación necesaria para poder gestionar la innovación es necesario. Y después, incremento en la transparencia de gestión de precio y reembolso. Yo quería poner esto porque obviamente ilustra, yo creo, muy bien el problema de los pagadores, financiadores regionales que tenemos, de las comunidades autónomas que tenemos en este país, y que es aplicable como ha dicho Carolina, a todos los países. Entonces, mi programa, quiero dar algunos apuntes que creo que son importantes recordar, que a lo mejor ya todos sabéis, pero que me sirve de contexto para hablar de los desafíos en el sector farmacéutico global, porque todos sabemos que es una industria global y obviamente los laboratorios farmacéuticos o quien decida desarrollar un nuevo medicamento o tecnología no lo hace ni para España ni para Francia en concreto, sino lo hace para el mundo. Desde mi punto de vista, algunos problemas para el financiador con los desafíos que voy a poner, que obviamente están ligados a todo el tema de Early Access y vías adaptativas, y algunas soluciones. Entonces vamos allá. Este gráfico lo creamos en la oficina hace un par de años y yo siempre lo ponía como un círculo virtuoso del sector farmacéutico. Es decir, hay una I+D que todos sabemos que cuesta mucho dinero, que tiene un alto riesgo de fracaso, pero si consigues llevar la I+D, al final tienes un medicamento que se aprueba por las agencias reguladoras y es cuando es la cuarta etapa, que es donde se negocian los precios, los volúmenes, la evaluación económica, etcétera, etcétera. Yo lo ponía como círculo virtuoso porque se autofinancia, se autoalimenta con aquellos beneficios que hagan las empresas farmacéuticas. Eso, parte de esos beneficios se usan para hacer más I+D y se sacan nuevos medicamentos. Yo lo ponía como un círculo virtuoso y la verdad es que esta presentación me ha costado preparármela porque no es un tema baladí. Entonces, cuando estaba pensando todo el tema de los Adaptive Pathways y Early Access, yo empezaba a ver esto como un modelo secuencial y empezaba a pensar, ¿puede ser un círculo
un círculo vicioso. ¿Y por qué digo esto? Ya lo decía Bob Dylan, que las cosas están cambiando, y lo que quería decir, lo que está cambiando es que ya hemos visto que no es secuencial. La relación entre la I+D y el mercado empieza a estar mucho más relacionado, como hemos visto en las sesiones de esta mañana. Y por lo tanto, hay una necesidad de reformar o adaptar el sistema. Y ya se ha dicho repetidas veces esta mañana que se necesita colaboración y diálogo entre todos los agentes. Y para más INRI, desde el lado de la demanda, el sector farmacéutico es además muy complejo, porque si en el mercado normal el consumidor es el que decide, el que paga y el que consume, en el sector de las tecnologías sanitarias, de los medicamentos, el decisor es el médico, el que paga gobierno, comunidad autónoma, aseguradora, y el que consume es el paciente. Por lo tanto, hay unos problemas de incentivos que nos hace todo más complicado. Desde el punto de vista de la I+D, que ya he dicho un poco, obviamente sabemos que la oferta es intensiva en I+D, hay patentes, alto riesgo, hay que pensar siempre en generar incentivos para asegurar la competencia dinámica entre medicamentos bajo patente con principios activos similares, pero además cuando expira la patente hay que asegurar que el mercado de los genéricos es competitivo. Por lo tanto, con todo esto de lo que hemos visto de la demanda y de la oferta, la demanda está regulada, porque además los gobiernos y las aseguradoras, si exceptuamos Estados Unidos, pero de eso no vamos a hablar, son los principales compradores de medicamentos y por lo tanto los precios están regulados. Por lo tanto, es un sector que es muy complejo. Pero desde el punto de vista de una economía, de un economista, la verdad es que da mucho juego. Entonces, quería resaltar 5 desafíos. Los 2 primeros están relacionados con la I+D, que son 2. Uno, ya se ha comentado también esta mañana, que la medicina personalizada, y obviamente Roche está en el tema de medicina personalizada, es más importante, y eso conlleva, además, que si pensamos cómo evaluar desde el punto de vista económico esta medicina personalizada es más compleja, y vemos que los costes de I+D de desarrollar un nuevo medicamento han ido incrementando durante las últimas décadas. No sé si conocéis la literatura, pero es muy interesante. Esos serían los 2 desafíos relacionados a la I+D. Si nos vamos a lo que estamos hoy, por lo que estamos hoy aquí, por una parte tenemos los reguladores, la EMA, la agencia española, que están evaluando el beneficio-riesgo durante ya el ciclo de vida de un medicamento. Ya no solo hablamos de farmacovigilancia, que siempre ha sido así, pero la EMA ya en su roadmap que publicó hace un par de años ya hablaba de evaluar el beneficio-riesgo durante el ciclo de vida de un medicamento. Es decir, ya no es cuando tú vas a la EMA, antes era lo que llamamos en inglés un one-shot game, es decir, te decides y ya está, y te olvidas de él, y ya no es así. Obviamente, el aumento de la demanda de la evidencia real en la práctica clínica. No voy a decir la otra palabra porque si no van a talar otro árbol, como un gato. Lo que sí que puedo decir es relative effectiveness, de la efectividad relativa, y aquí ya entran en juego las agencias de evaluación económica, quiero decir, los pagadores y reguladores. Y es que además, el 5.º desafío que tengo aquí, por razones que ahora comentaré, hay una falta de alineamiento, desde mi punto de vista, en las necesidades de evidencia entre reguladores y las agencias de evaluación y pagadores. Por buenas razones también, pero bueno. Entonces, si hace a lo mejor 15 años hubiera hecho esta presentación, las variables clave son precio y volumen, a la hora de determinar el uso de los medicamentos. Ahora obviamente tenemos tiempo, porque va cambiando, como hemos visto en las presentaciones de hoy, y además valor. No me voy a meter hoy cómo definimos valor, porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero obviamente es muy importante. Solo quería decir que en relativo a la desconexión entre el regulador y pagador, que hay esta desconexión porque en parte tienen diferentes competencias.
Y de hecho la EMA en sus documentos lo dice bien claro. Las agencias de evaluación comparan la efectividad relativa y el coste de usar los medicamentos. Por lo tanto, hay diferencias. Y es que además, como ya ha dicho Carolina, las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias trabajan de manera muy diferente a la hora de evaluar un medicamento. Y esto tiene problemas tanto en el uso de comparadores y coste-efectividad que luego veremos. Por lo tanto, después de todos los desafíos que hemos visto esta mañana, ya sabemos que los procesos de I+D y los ensayos clínicos son complejos, pues todos estos desafíos adicionales añade a esta complejidad. Entonces, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta todos estos desafíos y lo que hemos visto esta mañana, desde mi punto de vista, ¿cuáles son los problemas para el financiador? Y he sacado 5 problemas. Y pongo algunos porque seguramente tanto Carolina como Iñaki pueden dar la lista, seguro que llega hasta 10 o 15. Pero bueno, solo me quería concentrar en 5. Que es la incertidumbre, que ya hemos hablado, tema de comparadores, la transferibilidad de efectividad relativa, los departamentos silos y los modelos de gobernanza de. Entonces, incertidumbre. Obviamente, como hemos visto, los mecanismos estamos hablando de estos mecanismos para posibilitar un acceso más temprano a medicamentos y obviamente la clave es manejar la incertidumbre. Y tenemos el trade-off que ya hemos visto esta mañana entre acceso y evidencia. Y además, si queremos que haya más evidencia post lanzamiento, tenemos que entender bien, que creo que en estos momentos no lo entendemos bien, el trade-off entre esa evidencia que se genera antes de la autorización y post lanzamiento. Entonces, la clave es que hay mayor incertidumbre si la decisión se toma antes, porque hay menos evidencia, pero también es verdad, como hemos visto, que esas decisiones más tempranas también se concentran en subpoblaciones más estrechamente definidas. Por lo tanto, a lo mejor a nivel global sí que hay una mayor incertidumbre, pero dentro de esas subpoblaciones puede haber menos incertidumbre. Segundo problema para los pagadores, financiadores, es todo el tema de comparadores. Y cuando obviamente se evalúa un medicamento, una de las variables clave es la ganancia en salud de ese medicamento versus los existentes. Y por lo tanto, si todo se mide en términos relativos, se mide en términos relativos a algo, que es el comparador. El problema es que cómo se define el comparador o standard of care no se usa de manera consistente y además varias agencias de evaluación usan diferentes definiciones. Aquí tenemos un gráfico que define todas las posibilidades, algunas posibilidades de cómo diferentes agencias de evaluación y pagadores definen el comparador, el standard of care. Y va desde la más barata hasta la que se usa más frecuentemente, si hay guías clínicas, etcétera, etcétera. Pero vamos, que no hay una definición consistente a la hora de definir standard of care. Y es que además, cuando estamos pensando si nos ponemos en los pies del pagador y cuando te están analizando la evidencia, está claro que el standard of care también es muy volátil y puede ir cambiando se retiran los productos del mercado, obviamente entran nuevos medicamentos, cuando un medicamento ha hecho un análisis comparativo contra el medicamento A lo mejor ya hay un medicamento B, y genéricos y cambio en la práctica clínica. Y además hay que tener en cuenta que pensando en comparadores, hay variaciones entre países, desde el punto de vista del pagador o regulador, y además, como hemos dicho antes, los sistemas o los países tienen diferentes prácticas y culturas y por lo tanto definiciones de lo que llamamos standard of care. No sé si conocéis el proyecto de IMI Get Real, ¿lo conocéis? ¿Conocéis IMI
IMI, qué loco, que es la colaboración público-privada más grande a nivel europeo entre la Comisión Europea financia y las empresas privadas ponen lo mismo en in-kind, sin dinero pero en recursos. Y hay un proyecto muy grande que es Get Real, que va sobre Real World Evidence, lo tenía que decir. Y entre muchas, si entráis en su página web, si hacéis un Google y lo encontráis, hay material muy, muy interesante. Yo solo quería poner que ya este proyecto de IMI, uno de los desafíos grandes es sobre todo el tema de comparadores y además todo el tema de comparaciones indirectas, que también sabemos que hay grandes diferencias en agencias de evaluación, que hay algunos que sí que aceptan una comparación indirecta y hay otras agencias que no aceptan una evaluación indirecta. Y por lo tanto, si cuando tú vas con tu evaluación con el comparador A y te dice el país relevante que ese comparador A no le sirve porque no es su standard of care, entonces tenemos un problema, uno de los muchos problemas. Y para demostrar la importancia del tema de comparadores, tengo un par de ejemplos. En Alemania hay una nueva ley, la llamada AMNOG, que se introdujo en el 2011, que básicamente no es evaluación económica, es una de análisis de valor terapéutico adicional. No tengo tiempo a meterme en todo el detalle, pero solo decir que el tema de comparadores ha sido un tema muy complicado, porque se ha visto en varias evaluaciones hechas por el IQWiC, que ya se ha mencionado esta mañana, que es la agencia que hace las evaluaciones, que dice que la evidencia que ha generado los laboratorios farmacéuticos para ciertos medicamentos no ha usado el comparador apropiado para Alemania. Por lo tanto, el IQWiC dice, a mí este medicamento no me aporta nada, porque como no me lo comparas con mi standard of care, con mi comparador, por lo tanto solo te lo voy a financiar a precios relativamente bajos, porque hay precios de referencia. Eso ha llevado, de hecho, a que varios productos hayan sido retirados del mercado en Alemania, porque si te ponen el precio de referencia, eso tiene un impacto en precios de otros países por el tema de precios de referencia internacionales. ¿Vale? Hicimos un análisis hace unos años de revisar, comparar las decisiones de varias agencias de evaluación sobre medicamentos oncológicos en colorectal y mama, y vemos que hay diferencias en las decisiones, en las recomendaciones de las agencias europeas para medicamentos oncológicos. Hay algunas agencias que sí que financian los medicamentos oncológicos y hay otras agencias que esos mismos medicamentos no los financian. Y sacamos cuatro puntos que pueden explicar la diferencia de las decisiones. Y una de ellas es el comparador, que es lo que decía antes. La evidencia generada en una fase 3, por ejemplo, en un fase 3, usa un comparador y las agencias de evaluación dicen que ese comparador a ellos no les sirve. Y como además no aceptan comparaciones indirectas, por lo tanto no se financia. Y aquí tenemos el otro tema que ya hemos hablado, Fernanda ya ha hablado esta mañana. Por lo tanto, el tema de comparadores, no solo es un problema conceptual, sino que es que tiene implicaciones muy importantes a la hora del acceso a los medicamentos y que hay algunos medicamentos que no están accesibles en varios países por el tema de comparadores. El tercer problema desde mi punto de vista, que Carolina también lo ha mencionado, sabemos que la eficacia relativa, que es aquella que se genera básicamente en ensayos clínicos, es constante
y se puede generalizar de un país a otro, y de hecho los ensayos clínicos normalmente no están diseñados para mostrar diferencias entre países, pero pero ¿qué sabemos de la efectividad relativa? Y la efectividad es en la práctica clínica, cómo funciona un medicamento en la práctica clínica. Entonces, cuando evaluamos la efectividad relativa, un gran número de atributos de la tecnología, pero también de cómo funciona el sistema sanitario, incluyendo el comparador te va a definir la efectividad relativa. Porque recordemos, la efectividad relativa es aquella efectividad que se mide en la práctica clínica. Y como sabemos que la práctica clínica es muy diferente en diferentes países, si tú haces un estudio para medir la efectividad relativa de un medicamento, usando, puede que sea segunda línea o tercera línea, usando un comparador, si después esa evidencia la quieres transferir a otro país, a lo mejor ese medicamento no se usa en segunda línea, se usa en tercera o en cuarta o en primera. Entonces la evidencia que estás generando de efectividad relativa, en el fondo no te sirve para evaluar la efectividad relativa de ese medicamento en otro país. Entonces mi pregunta, que no tengo una respuesta, es, ¿eso significa que vamos a necesitar 27, 28 estudios de efectividad relativa, es decir, uno por cada país de la Unión Europea? Obviamente, como nos han dicho hoy, esto no es baladí ni es barato. Por lo tanto, hay que pensar cómo se puede, de alguna manera, generalizar o transferir un estudio de efectividad relativa de un país a otro. Si estáis interesados en este tema, este año publicamos un... no. Posponer, ¿no? Espera, avisa. Sí. No puedo más, ¿no? Bueno, con 4 horas ya no estaremos aquí. Si estáis interesados en este tema de intentar entender o explorar las variaciones en efectividad relativa, sacamos un par de artículos recientemente. Este es el tercer problema para los pagadores. Cuando ven un estudio de efectividad relativa de otro país, si lo pueden usar o no. La cuarta es los presupuestos silo, la mentalidad silo compartimental. Yo tengo dos ejemplos. Uno es, compañeros míos hace poco publicaron un estudio sobre la relación, si hay, entre health y wealth, salud y riqueza, si se considera la relación entre salud y riqueza en las decisiones. Y lo que quería decir es que no, la respuesta es no. Cuando se evalúa una tecnología sanitaria no se va más allá de los resultados en salud, en la mayoría de las veces, y una de las razones por la que no se hace es que el sistema está fragmentado. Es decir, los silos a nivel macro son muy importantes. Si nos vamos ya a temas más concretos, mi segundo ejemplo de presupuestos silos es el Fondo Oncológico de Medicamentos del Reino Unido. ¿Lo conocéis el fondo todos? ¿Sí? Vale. Pues, como sabéis, es un fondo especial que se usa solo para medicamentos oncológicos en el Reino Unido, que el NICE, que es la agencia de evaluación, no ha recomendado, porque no son coste efectivos. Entonces, hace varios años, en el 2010, antes de eso, el gobierno, el que ahora es primer ministro, que esperemos que siga más que nada, porque significará que el Remain ha ganado las elecciones de mañana, se habían hecho estudios que comparaban los outcomes, los resultados en salud oncológicos en el Reino Unido versus otros países, y se veía que los resultados en salud en oncología estaban muy por debajo en el Reino Unido que en otros países. Por lo tanto, el gobierno, el que prometió en su panfleto electoral, dijo: voy a crear un fondo específico para medicamentos oncológicos que no hayan sido recomendados por el NICE. No es un presupuesto silo. Entonces, una vez que se introduce este fondo especial, el NICE rechaza aún más, no recomienda
una proporción más alta de medicamentos oncológicos, que en el fondo tiene sentido, porque si yo soy un laboratorio y sé que hay un fondo adicional, y aunque tengamos un umbral, ese umbral a mí ya no me importa tanto, porque sé que puedo tener una segunda puerta de entrada. Es decir, el NICE me dice que no, pero bueno, hay un fondo específico. También es verdad que las indicaciones que se financian a través de este fondo específico son mucho más restringidas que las indicaciones aprobadas por la EMA, es decir, las subpoblaciones muy pequeñas. Pero lo que quería decir con este ejemplo de problemas silo es que ha tenido muchas críticas por mucha gente, a excepción sobre todo de la Asociación de Pacientes Oncológicos, porque básicamente están diciendo por qué hay un fondo específico para oncología y por qué no hay un fondo específico para otras áreas terapéuticas. Entonces ha tenido mucha crítica a este fondo, y ahora os comentaré como una posible solución al final de la presentación usando esto. El quinto problema para los pagadores, desde mi punto de vista, sobre el tema de Real World Evidence, es el tema de modelos de gobernanza. Sacamos hace poco un análisis de 7-8 países mirando los modelos de gobernanza de la Real World Evidence, y no queda claro, como es algo bastante novedoso, como hemos visto, y no hay, aún estamos aprendiendo métodos y demás, los modelos de gobernanza, es decir, quién gestiona la recolección y el análisis de información, y esa gobernanza, modelos de gobernanza sobre la información, es decir, protección de datos, consentimiento, si es evidencia nueva o es una evidencia que rutinariamente se recoge en los sistemas sanitarios, es investigación o es más auditoría. Todo esto estamos un poco en pañales en muchos países, y por lo tanto, si no tenemos un modelo de gobernanza bien definido, todo el tema de uso de evidencia de vida real está un poco aún con muchas incertidumbres. Por lo tanto, si tus modelos de acceso dependen de generar esta evidencia, pero no sabemos muy bien ni quién lo recolecta, ni quién tiene control, ni cómo se va a usar, por lo tanto, si yo soy un pagador, pues yo estoy un poco reacio a estos sistemas de acceso, porque no puedo medir lo que quiero medir, que los resultados en salud de la práctica clínica. Y además vemos que todos los modelos de lo que se está intentando hacer en varios países de modelos de gobernanza un poco más definidas tienen muchos problemas de implementación, que no me meteré más al detalle si tenemos más tiempo para la discusión. Por lo tanto, eso desde mi punto de vista son varios de los problemas que el financiador, pagador, tiene con todos estos modelos de acceso temprano y Adaptive Pathways. Entonces, algunas soluciones. Desde el punto de vista regulatorio, obviamente no voy a comentar MAPS y PRIME porque ya se ha comentado antes, aunque sí que es verdad que mi segunda solución, posible solución para el financiador, obviamente está ligado con una mayor alineación entre regulatorio y financiador. Voy a hablar un poco de los llamados acuerdos de entrada controlada, los Managed Entry Agreements, y también hablaré un poco sobre modelos de gobernanza y métodos de Real World Evidence. Entonces, ¿qué son los Managed Entry Agreements? Como ya sabemos, hay incertidumbre a la hora de lanzar un nuevo medicamento, incluso en el modelo tradicional de fase 1, fase 2 y fase 3. Además, como sabemos, en estos modelos de acceso temprano puede haber incluso más incertidumbre. Por lo tanto, los Managed Entry Agreements, estos acuerdos de entrada controlada, lo que se está intentando hacer es manejar la incertidumbre que rodea las decisiones originales de precio y reembolso. La incertidumbre viene por varias razones. Uno puede estar en los resultados de salud, en la coste-efectividad o el impacto presupuestario. Y hay muchos tipos y nombres de acuerdos de entrada controlada, pero lo que hay que tener en cuenta obviamente es que el acuerdo o el contrato que usemos tiene que tener en cuenta para qué está diseñado, para qué tipo de incertidumbre
queremos manejar. Y ahora veremos a qué me refiero. Hay varias taxonomías de acuerdos de entrada controlada. Esta fue de las primeras, publicada en el 2010. No voy a ir al detalle con todas, pero lo que sí que quería decir es que hay la primera gran diferencia entre esos tipos de acuerdos son los acuerdos que están basados en resultados en salud, que de alguna manera vas a medir resultados en salud, y están los otros tipos de acuerdo que no tienes que generar evidencia de resultados en salud. Y suelen ser más acuerdos precio-volumen, más que otra cosa. Y aquí tenemos los esquemas basados en resultados en salud son mucho más complejos. La ISPOR, que es la Sociedad Internacional de Investigación en Farmacoeconomía, hicieron un task force sobre lo que llaman Performance-Based Risk Sharing Agreements, que son contratos de riesgo compartido basado en resultados, y enumeran buenas prácticas del diseño y la implementación y la evaluación de estos contratos. Y si no lo habéis leído, os aconsejo que es un buen artículo. No solo porque el segundo sea mi jefe, segundo autor, pero porque es un buen artículo. Y obviamente en España ya tenemos muchas cosas publicadas sobre acuerdos, contratos de riesgo compartido. A ver, esto no es nuevo y en España tampoco somos tontos y estamos atrás. No quiere decir eso. Tony Gilabert sacó hace poco la guía sobre esquemas de pago basados en resultados. Ya sabemos que creo que ahora ya tienen 11, sobre todo en oncología, 11 contratos de riesgo compartido. Más ya. Vale. La Menéndez Pelayo hace años organizó. Esto ha sido una rápida copy-paste de varios. Bueno, este sí que lo quería poner porque tengo entendido que es la única comunidad que tiene guías así publicadas, o vosotros, País Vasco, tiene también. No, guías publicadas no tenemos, no. Vale. Pero bueno, es que internamente. Vale. Pero lo quería poner para demostrar que obviamente en España también se está pensando sobre el tema. Entonces, esto es intentar, con esta transparencia, factores a tener en cuenta a la hora de que estos contratos, estos acuerdos de entrada controlada puedan funcionar bien. La primera, tengo aquí seis factores a tener en cuenta. Obviamente deben ser diseñados con las capacidades de la infraestructura local en mente. Es decir, si tú tienes un sistema que te permite monitorizar al paciente y medir los resultados en salud, pues obviamente puedes tener unos sistemas más complejos. Si no es así, obviamente no puedes esperar que un sistema que requiera medir los resultados en salud funcione, porque no los vas a medir. Y si además el pago en X años va a depender de los resultados en salud, pues va a ser un desastre. También es importante saber, que he dicho antes, que el esquema a usar debe ser diseñado para tratar el tipo de incertidumbre. Si tu incertidumbre sobre todo viene por impacto presupuestario, por ejemplo, lo que vemos es que, volviendo a la taxonomía que he enseñado antes, los acuerdos financieros sencillos, es decir, descuentos a la hora de entrar en el mercado, descuentos que suelen ser confidenciales, eso, si solo quieres controlar el impacto presupuestario, eso es más que suficiente. Si quieres hacerlo más complicado porque tienes un sistema, una infraestructura que te permite generar evidencia de resultados en salud, pues vas a ir a acuerdos más complejos donde el pago va a depender de los resultados. Pensando en el periodo de recopilación de datos, porque normalmente la idea es obviamente en aquellos acuerdos complejos donde vas midiendo el performance de la tecnología sanitaria, lo que no quieres obviamente es que esa evidencia se genere, o sea, quieres que se genere para siempre, pero quieres determinar unos límites
para cuándo vas a usar la evidencia y para qué. Por lo tanto, no puedes decir, bueno, pues de aquí a 5 años nos volvemos a sentar y vamos a ver si la tecnología, el medicamento, ha funcionado como esperábamos. Porque obviamente de aquí a 5 años pueden pasar muchas cosas, incluidos nuevos medicamentos. Por lo tanto, hay que pensar bien cuánto necesitas para generar la evidencia que necesites para reevaluar la tecnología sanitaria. Ya se ha hablado antes la estrategia de salida, es decir, ¿qué pasa si el medicamento, por lo que sea, no cumple los parámetros que se determinan ex ante y ves que al cabo de X tiempo, cuando reevalúas el medicamento, no ha funcionado como esperabas? Todos sabemos que dos cosas. Uno, retirar un medicamento del mercado es muy complicado. Y dos, todos sabemos que tomar decisiones de quitar del reembolso o la prestación medicamentos que están financiados es también muy complicado. Se ha hecho en algunos países, pero sabemos que es complicado. Por lo tanto, la estrategia de salida debe planificarse con antelación. Y por último, pensando, entonces, ¿quién va a pagar todo esto? Porque esto sabemos que cuesta, que cuesta dinero. Si desde el punto de vista sabemos que la evidencia generada a través de estos acuerdos pueden tener un cierto elemento de bien público, significa que se requiere una colaboración público-privada para generar esa evidencia. Si no, la evidencia que se genera no va a ser óptima. Entonces, mi ejemplo a seguir, que viene de lo del Fondo de Medicamentos Oncológicos, brevemente decir que en el Reino Unido hay precios libres de lanzamiento, es decir, no se negocia como en España un precio cuando la EMA lo aprueba. El laboratorio puede sacar el medicamento al mercado al precio que quiera al día después. Obviamente hay controles, porque tenemos umbrales de coste-efectividad, como ya ha contado Carolina, de 20 a 30.000 libras por AVAC. Hay límites al crecimiento del gasto farmacéutico a nivel macro, hay presupuestos sanitarios a nivel de prescriptor y hay un lento y bajo uso de nuevos medicamentos. Con todo esto en mente, después de las críticas que he comentado sobre el fondo oncológico, hace unos meses se sacó una consulta para proponer un nuevo fondo oncológico. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo se sugería que iba a funcionar? Entonces, ya empezamos a ver acceso controlado. Antes, en el fondo oncológico, no tenías ni que generar evidencia ni nada. El NICE te decía que no te lo recomendaba, y tú intentabas buscar financiación adicional a través de este fondo para esas indicaciones, sin necesidad de hacer nada más. Ahora lo que se está intentando es un fondo de entrada controlada, volviendo a lo mismo de antes, son medicamentos que parecen prometedores, como hemos visto en los primes y en el adaptive pathways, pero hay evidencia insuficiente para recomendar o no el uso del medicamento. Por lo tanto, se da una recomendación condicional por el NICE, donde más evidencia se va a generar. Al final de este periodo, que está definida, lo veremos, como 24 meses, el NICE vuelve a hacer una evaluación usando la evidencia que se ha generado. Y dependiendo de esta evidencia nueva, el NICE recomendará o no el medicamento. Si el NICE dice que sí, es una recomendación positiva, ese medicamento ya entra en el sistema normal, ¿vale? Ya no tienes que hacer nada más en teoría. Pero si el NICE te dice que no, se quita de ese fondo y el uso va a estar muy limitado. Como vemos aquí, en base a pacientes individuales que requieren el uso, ¿vale? Entonces aquí ponía lo que decía antes, este factor de cuánto tiempo se necesita para generar evidencia necesaria.
en el Reino Unido se ha definido como menos de 2 años. Entonces, oficialmente ya se ha aprobado este nuevo sistema. Se dijo en su día, hace unos meses, que empezaría el 1 de julio de 2016, pero como es algo bastante complicado y complejo y es algo que no se ha hecho antes así de manera tan sistemática, el comienzo está esperado para septiembre-octubre de este año. Entonces, esto, desde mi punto de vista, con todas las limitaciones que tiene cuando lees, como siempre, el detalle, ¿cómo es? El detalle está en el diablo, ¿no? The devil is in the detail. Cuando te lees la propuesta, ahí hay muchas cosas que requiere pensar más. Pero bueno, como una posible solución a los problemas que estamos viendo, parece que es útil. Ya hemos visto todo lo de Adaptive Pathways. Lo que yo solo quería comentar aquí es que va con mi posible solución número 2, es alinear necesidades entre regulador y pagador. Y a mí, desde mi punto de vista, lo que me gusta de todo el tema de Adaptive Pathways es que explícitamente ya se está involucrando a los diferentes decisores en cuanto a generar evidencia, es decir, tanto al regulador como al pagador, como a las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Y este es un artículo de los que más han hablado y escrito del tema, incluyendo el amigo de Hans Georg, que da aquí un resumen de los enablers, de lo que puede facilitar el uso de Adaptive Licensing. No pone nada explícito de involucrar a los pagadores y a las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias en esta tablita, pero bueno. Sí, no, pero, sí. De UNETA. O sea, sí, pero que implícitamente, no explícitamente escrito en esa tabla, pero implícitamente, obviamente, está metido ahí. Y por casi último, de temas de lo que, volviendo al desafío de antes y al problema de los financiadores y pagadores sobre los modelos de gobernanza para el Real World Evidence, sacamos lo que el informe que publicamos, que ya me he referido. Tenemos recomendaciones para mejorar estos modelos de gobernanza en función de 4 parámetros. Uno es la legislación de protección de datos, que tienen que ser, estos requisitos tienen que estar bien definidos, y además reconociendo que esta evidencia va más allá de los tratamientos de los pacientes, porque podemos aprender de esa evidencia que se genera. La segunda, sobre el tema de consentimiento de los pacientes. Sugerimos que si se recolecta la evidencia de manera rutinaria y sistemática, el modelo debería ser un opt-out, es decir, que los pacientes tengan que decir explícitamente que no quieren estar dentro del sistema. Vale, sí, me queda esta. Segundo, todo el tema de linkage de los diferentes bases de datos, tener procesos que aseguren el anonimato de los pacientes, pero que puedas juntar diferentes bases de datos. Y por último, que aunque no muy importante, ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién tiene acceso a esa evidencia? Y esto sí que vemos que los modelos de gobernanza de diferentes países está relativamente mal definido y mal estructurado. De nuevos métodos, yo ni soy estadístico, ni soy epidemiólogo, ni matemático, por lo tanto yo refiero a este proyecto que he comentado antes de la IMI, que están haciendo mucho trabajo sobre todo el tema de nuevos métodos para evaluar y analizar
el Real World Evidence, que también Fernando nos ha dado muchas ideas. Y por último, algunas reflexiones finales. Bueno, el paradigma de desarrollar, evaluar y financiar nuevos medicamentos está cambiando. Es un proceso dinámico. Hemos visto que hay relación entre la I+D y modelos comerciales. Y lo que no es fácil, pero es necesario, es alinear incentivos de todos los stakeholders, reguladores, pagadores, industria y pacientes. Y es encontrar el equilibrio entre el acceso, sostenibilidad, acceso e incertidumbre, evidencia pre versus post lanzamiento y en el fondo yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es: ¿queremos un sistema sanitario basado en valor? Si es así, tendremos que empezar a medir el valor y primero a definirlo y después a medirlo. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Jorge. La verdad que has dado un repaso por todo impresionante, pero bueno, no sé si hay preguntas en el público. Sí, bueno, parece que es verdad que, igual que se comentó en la primera mesa, en las de los reguladores, que parece que hace falta cambios para irnos adaptando a estas nuevas necesidades de la incorporación de la innovación, y que ya se están dando pasos en las agencias reguladoras, que también un poco en las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y en las metodologías de trabajo. De hecho, pues bueno, se ha reconocido la necesidad de tener datos de práctica clínica real, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo hay una cosa que me sigue llamando la atención. Por ejemplo, ¿se sigue apostando por el ratio coste-efectividad incremental? Porque, a ver, yo desde lo que veo, desde esta postura de gestores sanitarios, a ver, poner un ratio coste-efectividad incremental es muy difícil para todo el pool de patologías a las que nos enfrentamos. Entonces, ya se ha visto, por ejemplo, en el NICE, que en algunos casos se ha tenido que modificar o flexibilizar en algunos casos, enfermedades raras, en off-life, etcétera. Y luego el fondo específico del cáncer. Entonces, dices, y claro, tú dices, ¿se seguirá apostando por ahí en países como en el Reino Unido, en Suecia, que seguían apostando por eso? A mí me llama muchísimo. Sí, de hecho los únicos dos países que tienen definidos explícitamente un umbral de coste-efectividad es, bueno, Inglaterra y Gales por un lado, por el NICE, y Escocia, que yo tengo entendido que en ningún otro país hay un umbral de coste-efectividad explícito que está en documentos oficiales. Por lo tanto, el umbral está en el Reino Unido, el coste por AVAC está para quedarse y el umbral está para quedarse. Ahora, el comentario adicional es dos cosas. Uno, ¿cómo podemos asegurar? Porque sabemos que el AVAC no cubre todo, obviamente no es una medida útil, pero no. Entonces, es cómo podemos de alguna manera que el coste por AVAC no sea la única variable que determina la financiación, y en el Reino Unido hemos visto que hay varias opciones, como el end of life, final de vida, oncológico, etcétera, y están en ello. Y la segunda es umbral en el Reino Unido, bueno, en Inglaterra, Gales y Escocia va a seguir habiendo, y la historia es a qué nivel, a qué número. No sé si habéis seguido el tema del artículo que sacaron los de la Universidad de York midiendo el umbral de coste-efectividad basado en un análisis de información retrospectiva de los últimos años de esperanza de vida y coste. No sé si habéis visto eso, pero ellos calculan que el umbral
dada esa metodología, son de 13.000 libras en vez de 20 a 30. La semana pasada se publicó en la Jornada de Economía de la Salud de España un informe por Laura Vallejo que hacía la misma metodología, que ponía entre el 20 y 25. Bueno, entonces, a tus preguntas es, el ICER coste por ABAC se va a quedar, pero vamos a ver cómo podemos no modificar, sino cómo podemos meter las diferentes características de patologías en esa evaluación. Y de hecho, colegas míos publicaron hace un par de años un análisis de las decisiones del NICE en Health Economics, y el coste por ABAC, coste incremental por ABAC, explicaba el 82% de las decisiones. Es decir, es muy importante, pero no es la única. Y la segunda es, va a haber, desde mi punto de vista, habrá un umbral. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el número? Porque este número, el 20-30.000, se definió en el 2001, creo que fue, principios de 2000. Ese número no vino después de un análisis, se quedó, no hay un análisis que se ha hecho, por lo tanto, eso es lo que te contestaría. Bueno, voy a darle la palabra, que la teníamos aquí pedida, a Iñaki. Sí, bueno, yo un comentario primero. Jorge, has comentado que el 82% de las decisiones del NICE están basadas en el coste-efectividad. Yo diría que es una cifra bastante buena. Sí. En base a la experiencia que tenemos otros. Bueno. Una cuestión relativa a la introducción, es decir, que el titular de prensa a veces... No, ya lo sé. Pero yo quiero decir un poco lo que pretendíamos. Que de algún modo lo que es evaluación clínica en general, es decir, se haga en un ámbito mucho más europeo. Es decir, que no tengamos que andar gestionando esas situaciones a nivel de los países, ¿no? Es decir, que eso nos venga dado y que sea fiable. Y la tercera cuestión, que es la relevante, porque también tiene que ver con el inicio de tu charla y con el final. Estamos haciendo referencia al coste por ABAC, y bueno, seguro que en privado nosotros no le llamamos coste-efectividad, le llamaríamos coste-utilidad, ¿no? Y quiero ligarlo con los planteamientos que has hecho de las diferencias que hay entre unos países y otros. Y me gustaría también que reflexionásemos en la denominación tanto del NICE como del ICWIC. El del NICE es más rimbombante porque habla de la excelencia de la salud y de los cuidados, ¿no? Pero el ICWIC es mucho más concreto, es decir, como alemanes que son, porque habla de Instituto para la Calidad y Economía de la Asistencia Sanitaria. Es decir, vamos, deja bastante claro cuál es su misión, ¿no? en su nombre. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Bueno, pues porque nosotros tenemos un instrumento en estos momentos legal, que es el texto refundido de la Ley de Garantías, que nos habla de dos conceptos y un tercero que está a medias. Es decir, dos conceptos que son el coste-efectividad, está todavía sin desarrollar, la aportación al PIB. Y la aportación al PIB es en un sentido muy limitado, es decir, es en términos más bien industriales, ¿no? Y la tercera cuestión es el tema de la innovación. Bueno, ligando con este último concepto y con el proyecto de Real Decreto de Precios y Financiación, que era una oportunidad para haber desarrollado más el tema del coste-efectividad y el tema de la innovación, si nos preguntas en tu última transparencia, es decir, si el sistema sanitario quiere pagar por valor, y realmente ese debe ser el camino a seguir, aunque sea tortuoso y difícil, ese es el realmente a seguir, porque ese va a ser el que nos marque si el comparador es el standard of care o no. Es decir, nosotros con la innovación pretendemos modificar la práctica clínica en toda su extensión, ¿no? Es decir, y que la introducción de un medicamento sea bueno para el sistema en general, en toda su extensión, ¿no? Digamos que es el objetivo. No sé, quiero que después de todo esto que yo he dicho
hagas una reflexión de cómo ves nuestro sistema, desde tu óptica ya medio británico, en las islas. Puede que a partir del viernes ya no dejen entrar, pero bueno. Si voy paso a paso, a ver, desde la evaluación clínica, todo el tema de UNETA, lo que asumo que todo el mundo conoce UNETA, es todo de efectividad relativa. Es decir, crear un marco donde la efectividad relativa se mira a nivel europeo para que haya un baseline, para que después ya cuando te toque negociar precios, por lo menos tengas un dossier de evidencia que te sirva para todo. Obviamente yo no creo en un Euronice, porque no, pero poca gente cree, pero bueno. Pero ahí está. También cuando todo lo de UNETA siempre me refiero, entonces los EPAs si hay mecanismos ya que podemos utilizar, ¿por qué hacerlo también más complejo todavía? Esa es mi reflexión de la evaluación clínica a nivel europeo. Pero estoy de acuerdo que en teoría los EPAs están para eso, para poner el baseline sobre la evidencia clínica. Sí, a los EPAs, dices. Eso. Entonces, diferencia entre países, yo creo que son diferencias culturales. En el Reino Unido, lo que llaman el value for money es vital para ellos. Están acostumbrados a evaluar sus políticas. Entonces, para ellos, obviamente, tiene muchas críticas todo el tema de la coste-efectividad y poner un umbral de coste-efectividad porque estás poniendo un precio a la vida, etcétera, etcétera. Bueno, son culturas. De hecho, el IQWiS sí que sigue por su camino, pero ya los franceses, que era un modelo también basado en la evidencia clínica, ya están empezando a irse a la evaluación económica. Ya tienen unas guías, que aquí ni siquiera. Bueno, aquí hay unas guías de evaluación económica financiadas por el Ministerio que están en algún sitio que no saben bien dónde están. Entonces, yo creo que sí, que son diferentes culturas. Y los anglosajones, yo los alemanes los conozco menos. Perdona, Jorge, la propia Comisión Permanente de Farmacia tiene a su disposición una idea de evaluación económica. Que no sabemos dónde está. Porque bueno, el Ministerio financió un informe que se publicó hace 4 o 5 años a académicos españoles. Y en términos de España, yo soy economista, yo creo que el precio de las cosas deben reflejar el valor. Entonces, yo estoy contigo que el paso a seguir es ir sistemas sanitarios basados en valor. Y si hay que desfinanciar cosas porque no generan ningún valor, que así sea. Y más si hay un pipeline que parece muy prometedor, donde los recursos son limitados, como todos sabemos, y si tenemos en este mundo hay que tomar decisiones, hay que priorizar. Entonces, tiene que haber primero una voluntad política para que alguien diga, vamos a hacer un análisis concienzudo de cómo nos estamos gastando los presupuestos y ver qué es lo que nos da cada cosa, qué valor nos da y tomar decisiones. Pero ya no solo para medicamentos, sino tecnologías sanitarias. Sabemos que los medicamentos son que en España el 15% del gasto sanitario. Bueno, Estamos hablando del 20. Yo creo que no, porque si ahora estamos en niveles de hace bastante. Bueno, da igual. Entre el 18 y el 20 depende de las comunidades. Vale, en otros países están más abajo, pero bueno, y el otro 80. El otro 80, también seamos sensatos. Lo que pasa es que obviamente el mercado farmacéutico desde mi punto de vista es mucho más fácil de medir que otras cosas y políticamente se acepta mucho más un recorte en precios de medicamentos y controles al gasto farmacéutico que gasto en otras partidas, que tampoco me parece coherente. Entonces, teniendo viendo eso, lo de la aportación al PIB, la verdad es que a veces también confundimos política industrial con política de precios. El precio puede hacer algo, pero no puede hacer todo. Hagamos una política industrial buena y dejemos de aportación al PIB, no sé, que eso no lo va a poder medir nadie, pero queda bonito en la ley. No, hagamos una política industrial buena
y los precios que reflejen el valor. Y tenemos varias patas para sostener un sistema donde se refuerce la innovación. Y yo sí que creo que debe haber algo de definir innovación, definir valor y ponerle lo que hay que ponerle y decir, señores, tenemos esto, vamos. Los umbrales, bueno, tiene efectos perversos, pero por lo menos que haya una señal a los laboratorios y a los fabricantes para ver qué se está dispuesto a financiar. No sé si te he contestado la pregunta. No sé si... Sí, Jorge, yo quería, exponerte una duda. A mí lo que me da miedo de todo esto es que al final tú montes un sistema y termines generando, en fin, una metodología en la que al final te terminan demostrando algo que no es lo que tú querías y que te ves obligado a adoptar porque, digamos, los posteriores. Entonces, a mí en ese sentido me cuesta trabajo, no lo sé. En fin, hay ejemplos en economía, montones de cosas que funcionaron bien el primer día, pero por la propia dinámica dejan de funcionar. Que levante la mano quien entiende los precios de la luz, por ejemplo, aquí en España, o ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da un poco de miedo esto. Es decir, si definimos innovación, cosa que, ojo, si fuera fácil, supongo que ya estaría hecho. Pero si definimos innovación, ¿cuánto vamos a tardar en que con una o dos pruebas todo lo que venga sobrepase lo que sea de innovación, por ejemplo? O si definimos un coste de efectividad, bueno, pues todo lo que venga esté aproximándose al coste de efectividad, porque al fin y al cabo esto es un poco, como dicen Luther, abre un poco la caliente y al final, pues digamos, la metodología te permite este tipo de cosas. ¿No sería mejor dejar eso para... Esto se lo he oído a algún economista, es decir, tomar decisiones en base a cuestiones más tangibles, obviamente guiadas por esto, y dejar que la ciencia, digamos, en paralelo establezca metodologías, en fin, esta cosa que luego te puede orientar? No sé si me... Pero en el fondo lo que estamos intentando aquí es crear un proceso, o sea, unos sistemas que por lo menos hay unas reglas del juego bien definidas, que haya unos procesos transparentes que te digan esto es lo que sea consensuado, que no venga de la noche a la mañana, que venga un ministro cualquiera que diga, mira, aquí tenéis las guías, punto, no se habla. No, todos estos países han cambiado, el NICE va cambiando, se va reevaluando, va probando cosas, acepta el gobierno que no funciona para oncológicos. Es decir, esto es un proceso, el ICWIC, incluso después del AMNO que se introdujo en el 2011, ya tenemos 5 años de experiencia, ha ido cambiando también. Ha sido más pragmático las decisiones. Los suecos igual, los franceses tienen el sistema muy famoso, pero están pensando ir más allá y poner coste-efectividad. Es decir, esto es un proceso dinámico. Pero para mí poner unas reglas del juego, un marco que te permita saber por lo menos como persona que paga sus impuestos, saber dónde se va el dinero público, yo es lo mínimo que se pide. No sé si ibas por... No, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Que hay que tener un marco y que políticamente hay que ir a ese marco. Has dicho la cosa, es decir, yo lo que voy es a romper alguna de las reglas que generalmente se manejan en esto. Transparencia. Bueno, si hay que hacer transparencia, hagamos transparencia por parte de todos. Es decir, no puedo yo decir cuánto estoy dispuesto a gastarme el año que viene y el otro no. Ya saber cuánto estoy dispuesto a gastar, por ejemplo. Segundo, es decir, hay que tener unas reglas, pero si yo soy muy explícito a la hora de decir cuáles son mis reglas, si el otro no está tan transparente como yo, pues en fin, solamente se basa en adaptarte, ojo, no a tus reglas, porque si lo que estuviéramos hablando es, mira, mi marco es este, y no me voy a sobrepasar de esto adelante, pues yo estaría de acuerdo. Pero claro, el problema no es este, el problema es que tu marco es este y siempre vas un poco fuera. Yo antes le contaba un ejemplo, no sé si... Pero, es decir, si tú creas una regla, yo tenía un profesor de gimnasia que al primero de la lista siempre le ponía sobresaliente. Y entonces, claro, al último, que era tan bueno como el primero, le ponía sobresaliente con 17 asteriscos. Es decir, el sistema no puede ir así, tiene que tener una regla, pero la regla fundamental es, esto es lo que hay, pues esto es lo que estamos dispuestos a gastar. Y dentro de eso, en fin, transparencia, pero en fin, con una cosa que no nos sitúe siempre ante la... Es decir, si nosotros decimos, miren, no, usted no venga si no es con un dato de mortalidad, no sé qué. Pues, en fin,
a la primera no, a la segunda o a la tercera estará publicado en New England el ensayo con mortalidad no sé qué. Y tú te lo creerás tanto como te creías eso antes de que tener el ensayo de mortalidad. Es decir, es un mundo que es un poco complejo. Quizá yo lo resumiría, en vez de inflar las ruedas y hacerlo más complejo, vamos a simplificar las cosas. Y hombre, con marco, con ideas claras, que todos sepamos dónde está. No, en eso estoy de acuerdo. O sea, es decir, no vamos a poner, no van a hacer algo mucho más complejo de lo que es, pero lo que tú decías, ese marco, y ese marco debe ser consensuado y flexible para hacer lo que tengas que hacer. Iñaki nos pedía una palabra por ahí, ¿no? No, Bea, ¿tú no la pedías? Ah, perdón, pues Iñaki. No, y yo, ahondando en esto, creo que necesitamos un marco y lo necesitamos rápido decir, porque el diálogo compañías financiadores necesita de un marco. Y evidentemente tiene que haber un margen de discrecionalidad, porque esto es una negociación, esto no es algo rígido. Respecto a lo que dice César, es verdad, hemos estado comentando el tema del profesor de gimnasia. Yo creo que en estos momentos ya hay alumnos que tratan de demostrar que son de 10 asteriscos, ¿no? Bueno, esto va a pasar siempre. La clave está en si nosotros tenemos esos argumentos, y por eso decía que es bueno hacer ese baseline a nivel europeo, es decir, que nos diga, ¿no? Y que no te puedan demostrar en un sitio lo que supuestamente no está demostrado. Entonces, claro, esto es un poco complicado, ¿no? Si algo está publicado, tal, se supone que está demostrado. Pero si empezamos a generar dudas sobre los resultados, entonces tenemos un problema. Yo creo que en España estamos en una fase todavía mucho más preliminar, ¿no? Que no tenemos esos y la experiencia, además, es decir, las personas que hemos pasado por el foro de decisión, sabemos que esto no es así y que necesitamos un marco más transparente y con las reglas de juego bien definidas, porque es que lo que no puede ser es que ni nosotros mismos sepamos cuáles son las reglas de juego. Sí, yo estoy de acuerdo, y es que además el problema de todo esto, y como la regulación de precios de medicamentos global desde mi punto de vista es perversa, porque hay precios de referencia internacionales, por ejemplo, entonces el precio que tú determinas aquí en España, nosotros ya no sé, tú llegaste tarde porque había niebla, pero creo que Agustín Rivero dijo que se usa el precio de España en 18 países. Y el Reino Unido también, por lo tanto, muchos de los contratos que hay ahora son descuentos en precios confidenciales. Si queremos incluso más allá, vamos a nivel mundial. Ya se queda muy naif decir, bueno, es que se necesita un acuerdo un poco más a nivel global, o al menos europeo, donde te permita que haya transparencia en precios, que es lo que, por ejemplo, tú decías, transparencia en precios. Pero claro, pero es perverso, como el sistema regulatorio es perverso. En cuanto a criterios. Yo en eso estoy de acuerdo, que es por eso. Y el problema es que si como la regulación global es perversa de precios, cada vez sabemos menos de lo que se paga por los medicamentos, pero aquí, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, y cada vez más. Entonces eso tampoco puede ser, pero como hay efectos perversos, pues es lo que tenemos. Pero es que aquí en España, desde el punto de vista, tampoco hay ni siquiera transparencia en los procesos. Al menos en otros países tienen algo, sabes a lo que tienes que ir. Bueno, creo que por horario tenemos, sí, aunque está muy interesante el debate y daría para mucho, pero yo creo que hay que darle ya paso a la clausura de la jornada. Y nada, yo agradecerle a Jorge toda su exposición y a la organización por invitarnos a disfrutar de esta maravillosa jornada.